gustaría daros a todos la bienvenida, los que estáis aquí en la iglesia con nosotros y también los que nos estáis viendo por el canal de YouTube o la página web. Algunos pequeños anuncios antes de comenzar. Como podéis ver, yo hoy también llevo mascarilla. La nueva ley nos implica que todos tengamos que llevar mascarilla cuando estamos en público. Entonces, hoy voy a vivir lo que vosotros vivís todos los domingos. Quizás uno de mis hijos ha dicho, pues quizás acortarás el mensaje un poquito, ¿no? Esta semana, entonces ya veremos. Pero referente a las mascarillas, es importante que los llevemos puestas durante todo el culto. Ya sé que es molesto, ya sé que hace calor, pero ya os puedo decir que las iglesias de Barcelona hoy no han podido abrir, ¿vale? Ya han cerrado las iglesias de Barcelona por el rebrote que hay ahí. Así que es de testimonio que hagamos todo lo posible para que no haya esos rebrotes aquí en el campo de Tarragona. Si tenéis algún problema, y entiendo que molesta, que hace calor, por favor, si os está molestando mucho, haced una señal a los acomodadores, os sacarán afuera, tenemos agua, podéis beber, pero por favor, aquí adentro no os bajéis la mascarilla. Es una cosa que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Así que vamos a comenzar con el culto esta mañana. Voy a comenzar con una lectura que lo conocemos bien y cuando lo leamos estoy seguro que los que nos acompañáis de una forma habitual, pues conoceréis qué cántico vamos a iniciar el culto. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4. Y Apocalipsis es un libro que algunas veces pues quizás puede ser un poquito complicado de entender, algunas veces lo vemos muy raro y decimos es que no entiendo lo que está diciendo. Pero cuando leemos Apocalipsis tenemos que entender que el que lo escribe, el apóstol Juan, está intentando representar cosas impresionantes, cosas del cielo en palabras, ideas, símbolos que nosotros podemos comprender. Y por eso algunas veces, pues quizás nosotros en nuestra cultura del siglo XXI, pues quizás no entendemos algunos de los símbolos que los personajes o las personas que leyeron este capítulo en el siglo I, pues sí que entendían. Pero Apocalipsis capítulo 4 habla de la adoración en el cielo. Dice así, Apocalipsis capítulo 4 dice, después de esto miré y ahí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes, con el sonido como de trompeta, me dijo, sube aquí y voy a mostrarte lo que va a suceder después. El Señor le está diciendo al apóstol que entre en el cielo y vea cómo son las cosas en el cielo y cómo serán las cosas del futuro. Dice versículo 2, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. El trono es de Dios, está hablando aquí obviamente de Dios. Y rodeaban el trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. La mayoría de los estudiosos entienden que estos 24 tronos, 24 ancianos, representan al pueblo de Dios, la iglesia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. Básicamente está diciendo que es impresionante lo que está viendo el apóstol aquí. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Y aquí algunas veces parece raro, el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Estos, la mayoría de los entendidos, dicen que es toda la creación está adorando a Dios. Por eso representa leones, toros, personas, águilas. Y cada uno de ellos repetía sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era y que es y el que ha de venir. Es que toda la creación adora a Dios.
Y cada vez, versículo 9, que los seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos y deponían sus coronas delante del trono. La iglesia también está adorando a Dios aquí. Y decía, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Como digo, podemos entrar en muchos detalles aquí, pero la idea es que toda la creación y todo el pueblo de Dios debemos adorar a Dios. Y por eso estamos aquí esta mañana, para cantar su adoración, o para alabarle, perdón, de una forma cantada, en nuestras oraciones, al escuchar su palabra, estar sometidos a Él y reconocer quién es Él, el Dios creador de todas las cosas, que merece nuestra adoración, la nuestra y de toda la creación, y el Dios que nos ha rescatado de nuestros pecados. Así que vamos a cantar el primer cántico esta mañana, y como digo, seguramente los que venís a la iglesia de una forma habitual, pues sabéis que vamos a cantar uno de los himnos más tradicionales o más antiguos, o como queráis llamarlo. Es el cántico número 18, que lo vamos a poner aquí. No le he dicho a Patricia, así que le estoy poniendo de sorpresa, pero no hay ningún problema, ¿no, Patricia? Es que es difícil usar el ordenador con guantes también, ¿vale? Así que es un poquito complicado. Pero dice este cántico, Santo, Santo, Santo Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Y por eso estamos aquí, para adorar a Dios, nosotros su pueblo, toda la creación, porque solo Él es digno de recibir nuestra adoración. Así que nos vamos a poner en pie para este primer himno y vamos a cantar el cántico 18.
así de pie, vamos a orar. Padre, gracias porque lo que acabamos de cantar es impresionante. En primer lugar, Padre, hemos leído y cantado que solo tú mereces la adoración de toda tu creación, la adoración de todo tu pueblo. Pero ¿cómo podemos adorarte, Señor, si lo que acabamos de cantar es verdad? Santo, santo, santo. ¿Cómo puedo yo acercarme a ti, Padre, si tú eres santo y yo no lo soy? La realidad es que no podemos realmente cantar esto por nuestra cuenta. Solo podemos cantar esto y adorarte porque tú enviaste a tu Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz, a limpiarnos de nuestros pecados, para que cuando nos acerquemos a ti para adorarte, tú no nos ves a nosotros como somos, tú no ves todos esos errores, esos pecados, esa desobediencia que yo he cometido esta semana. Ves a tu Hijo Jesús y por eso, como Él es totalmente santo, podemos acercarnos a ti. Gracias por eso, no lo merecemos. Pero tú, por tu amor, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros y tomar nuestro lugar y restablecer esa relación que se había roto a causa de nuestro pecado. Pues Padre, ahora te pedimos que bendigas este culto. Que todo lo que acabamos de cantar sea real, Señor. Que estemos aquí para adorarte, para proclamar tu santidad, tu grandeza, con nuestras oraciones, con nuestros cánticos, al escuchar tu palabra y poner en práctica lo que tú quieres decirnos. Padre, adorarte no es cantar una canción. Adorarte es estar en esa relación de servicio contigo, es dar gloria a tu nombre cuando cantamos, cuando oramos, cuando estamos aquí en la iglesia, cuando estamos en casa, cuando estamos en nuestros trabajos. Y te pedimos, Padre, que nuestra adoración sea constante. Bendice, Padre, a aquellos que no pueden estar con nosotros. Sabemos que hay personas que están fuera, Padre, quizás viajando, visitando a personas. Estate con ellos y todos los que van a quizás hacer viajes en los próximos días o semanas. También gracias, Padre, por la gente que nos está visitando y damos gracias por las personas que has traído. Pero también, Padre, nos acordamos de aquellos que no pueden estar con nosotros, quizás por problemas de salud o por su edad. No es conveniente que estén aquí. Pues que tú también, o que ellos también sientan tu presencia esta mañana y cuando vean este culto, pues también puedan disfrutar de adorar tu nombre todos juntos. Bendice ahora este culto y háblanos a cada uno según nuestras necesidades. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Me gustaría daros la bienvenida a los que nos estáis visitando. Sé que hay diferentes personas que nos están visitando de diferentes zonas de España. Pues bienvenidos, esperemos que disfrutéis del culto y aunque quizás no podemos hablar y saludarnos de la forma que nos gustaría después del culto por el tema del distanciamiento social, pues un abrazo no virtual, pero un abrazo en el Señor a todos los que nos estáis visitando y esperemos que disfrutéis de este culto. Voy a cambiar un poquito el orden esta mañana. Vamos a hacer el estudio ya al principio, para cambiar el orden, y no sé si con la máscara voy a tener voz después de estar cantando para estar hablando. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, luego haremos un tiempo de oración y continuaremos alabando al Señor de una forma cantada. Vamos a estudiar hoy Isaías capítulo 39. Los que habéis estado siguiendo los estudios en las últimas semanas sabéis que estoy haciendo una serie de estudios que van del capítulo 36 de Isaías hasta el capítulo 39 y básicamente esos capítulos hablan de parte del reinado de un rey que se llamaba Ezequías. Y hemos dicho que Ezequías fue un rey bueno. Dentro de lo que cabe, cuando miramos su vida, fue un rey que hizo caso al Señor. Quizás fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios casi desde David. Pero vimos que Ezequías se tuvo que enfrentar a una pregunta constantemente en su vida. Y es una pregunta a la cual nosotros tenemos que enfrentarnos también cada día en nuestra vida. Ezequías, o Michael, ¿en quién vas a confiar? ¿Vas a confiar en Dios? ¿O vas a confiar en otra cosa? En el caso de Ezequías, en los hombres, en las alianzas con otras personas. Porque para entender la historia de Ezequías tenemos que extender un poquito la historia o la situación política, y no voy a entrar en mucha profundidad en esto porque ya lo he explicado, pero tenemos que entender que Ezequías es rey de Judá, un pueblo pequeño, y en esa época
un gran imperio, el imperio asirio, estaba conquistando lo que nosotros conocemos hoy en día como el Oriente Medio. Y claro, Judá humanamente era demasiado pequeño, era un reino demasiado pequeño para poder afrontar o defenderse contra un imperio tan grande como Asiria. Así que la pregunta que tiene que hacerse Ezequías cada día que se levanta es, ¿en quién voy a confiar? Y lo tiene que hacer Judá. ¿En quién vamos a confiar? ¿Vamos a confiar en Dios y saber que Dios Todopoderoso nos va a rescatar, nos va a proteger de los asirios? ¿O vamos a confiar en seres humanos? Vamos a hacer alianzas, porque ya expliqué, Judá tenía como vecino a Egipto. Egipto era un enemigo de Asiria, Egipto también era bastante grande. Oye, pues si hago una alianza con Egipto, entonces ellos me protegerán de los asirios, porque si me ataca Asiria, pues vendrán los egipcios y me protegerán. Entonces, eso es la pregunta que Ezequías se tiene que hacer todos los días. Y es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿En quién vamos a confiar cada día? ¿En Dios o en otras cosas? No es importante, pero os expliqué que yo comencé esta serie de estudios no en el capítulo 36, sino en el capítulo 38. Hay algunos que creen, no es importante, como digo, hay algunos que entienden que quizás los capítulos 36 y 37 del relato cronológicamente ocurrieron después de los capítulos 38 y 39. No es importante, pero yo he comenzado con el capítulo 38. Y si os acordáis, ya hemos acabado el capítulo 38, explica la enfermedad del rey Ezequías. Hay un momento en la vida de Ezequías que se pone enfermo grave. Y va a morir. No importa que sea el rey, no importa que tenga poder, riquezas, los mejores médicos no pueden hacer nada. Y lo único que puede hacer es clamar a Dios, pedirle ayuda a Dios. Y Dios le cura. Y no solamente le cura, como vimos, hace aún más. Le da 15 años más de vida. Y si miramos Isaías 38 y los versículos 5 al 6, vemos una promesa que hizo Dios a Ezequías. Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor. Isaías 38, los versículos del 5 al 6. Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad os libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Dios no solamente le cura, sino le promete, yo te voy a proteger del imperio asirio. Pero cuando vemos al capítulo 39, cuando vamos al capítulo 39, vemos que Ezequías no ha aprendido la lección aún. Porque en el capítulo 39, que es lo que vamos a estudiar hoy, Ezequías va a recibir 2 visitas. Y veremos ante la reacción y las cosas que hace, y luego la visita de Isaías, que Ezequías aún no había aprendido a confiar solamente en el Señor. Así que vamos a ir a Isaías capítulo 39 y vamos a ver 2 visitas que le hacen. La primera visita es de un tal Merodach Baladán. Y ya os advierto, cada vez que diga este nombre lo voy a pronunciar de una forma diferente. No sé por qué, pero es un trabalenguas, pero más o menos si digo Merodach algo, pues sabéis que estoy hablando del rey de Babilonia, ¿vale? El Merodach Baladán. Voy a leer los primeros 2 versículos de Isaías 39. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Ezequías se alegró al recibir esto y mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especies, el aceite fino, todo su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Vemos que realmente Merodach Baladán no visita a Ezequías, sino envía unos príncipes, unos embajadores para visitarle, ¿vale? Pero la primera cosa que nos vamos a preguntar es ¿quién es este hombre? ¿Y por qué envía mensajeros con cartas? Lo de las cartas es importante al rey Ezequías. Se nos dice que este Merodach Baladán es rey de Babilonia. No sé si has puesto el mapa, Patricia. Babilonia. Babilonia es una provincia del imperio asirio.
Pero era una provincia problemática. Babilonia en el pasado había tenido ya su propio imperio, había sido un sitio importante, pero ahora estaba debilitado y había sido conquistado por los asirios. Pero los babilonios tenían la tendencia de rebelarse, declararse independientes, coger un ejército, echar a los asirios y declararse independientes. Y en este momento este rey Merodach Baladán había conseguido independizarse, librarse de los asirios. Como veremos, no fue una independencia permanente, fue pasajera. Entonces, ya sabemos quién es esta persona, pero la pregunta es, ¿por qué viene a visitar Ezequías? Pues si miramos el versículo 1, nos dice que le envió un regalo y unas cartas porque Ezequías había estado enfermo y se había recuperado. ¡Qué majo este hombre! ¡Qué majo este rey! Ezequías ha estado enfermo, pues a mí, como soy rey también, le voy a enviar unos regalos y una carta y asegurar que está bien. Pero todos sabemos que en la política, detrás de los gestos, siempre hay algo que quizás la mayoría no nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿vale? Y no simplemente envió estos mensajeros y este regalo a Ezequías porque le caía bien. Recordemos que este rey, Merodach Baladán, se acababa de rebelar contra los asirios. Había conseguido rebelarse contra los asirios porque los asirios en este momento, y el mapa ¿dónde está, Patricia? Veis que Babilonia y Judá están separados, están a ambos lados del imperio. Ese hueco entre medio nadie lo conquista porque es un desierto, ¿y para qué vas a conquistar eso? ¿Vale? Entonces, están en ambos puntos del imperio. Y si Babilonia se había podido independizar es porque en estos momentos Asiria tenía más problemas en la parte donde está Judá, porque ahí estaba Egipto. Egipto estaba por la parte occidental del imperio. Y Egipto era un problema, así que hasta que los asirios pudiesen derrotar definitivamente a los egipcios, el lado oriental, Babilonia, pues quedaba un poquito ahí aislada, no podían enviar tropas y se habían aprovechado los babilonios para independizarse. Así que Merodach Baladán le interesaba entrar en una alianza con Judá para que los de Judá y los egipcios siguiesen causando problemas a los asirios, porque el rey de Babilonia sabía que un día los asirios volverían a intentar conquistar Babilonia. Los asirios eran así, no iban a decir, bueno, Merodach, bien hecho, venga, te damos Babilonia. No, sabía que un día iban a volver a conquistar Babilonia. Y cuanto más tiempo estuviesen los asirios ocupados en el lado occidental del imperio, con Judá y con Egipto, pues más tiempo tendría el rey Merodach Baladán de fortalecerse y hacer un ejército más grande. Entonces le interesaba hacer una alianza. Y la mayoría de los entendidos entendían que las cartas no solamente llevaban, hola Ezequías, ¿cómo estás? Espero que estés bien, también llevaban una nota diciendo, oye, ¿y por qué no hacemos una alianza militar tú y yo? Pero había otra cosa. Si vamos a 2 de Crónicas, capítulo 32, y el versículo 31, que también habla del mismo tema, dice lo siguiente. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Los babilonios eran personas que le gustaban estudiar los astros, grandes astrónomos, grandes astrólogos. Los que visitaron a Jesús, los sabios de Oriente, la mayoría entienden que eran astrónomos, astrólogos de Babilonia. Y os acordáis, en Isaías 38, los versículos de 7 al 8, no los voy a leer, pero lo voy a poner ahí. Cuando Ezequías dudó de que Dios le iba a curar y pidió una señal, ¿os acordáis de la señal que hizo? ¿Cuál fue? Hizo volver a subir el sol estaba declinando y el Señor hizo que volviese 10 escalones en las escaleras de Acaz. Entonces los babilonios obviamente habían visto esta señal, porque ellos estudiaban los astros, y habían dicho, oye, algo ha pasado raro aquí, el sol no ha hecho lo que hace todos los días. Y habían investigado y se habían dado cuenta que, se les había dicho, que ese cambio en el sol ese día era la señal que el Dios de Ezequías había dado a Ezequías para que confiara que la promesa de que se iba a curar se cumpliría. Hay que entender que los reyes en esa época creían en muchos dioses. Merodach Baladán tendría su propio dios, pero eso no significa que no pensara que el dios de Ezequías también tenía poder. Y claro, al ver esa gran señal, Merodach Baladán diría, oye,
Judá quizás es pequeño, pero tiene un Dios grandioso. Me interesa hacer una alianza con un país que tenga un Dios tan poderoso. Entonces, por eso vemos que Merodach Baladán, aunque se nos dice que fue ahí a visitarle para ver cómo estaba, realmente quería hacer una alianza con Ezequías. Y vamos a ver ahora la reacción de Ezequías. Se nos dice en el versículo 1 que se alegró por la visita. Y no pasa nada por alegrarse, es lo normal, es lo cordial. Oye, me vienen unos embajadores, pues entra en el palacio, vamos a hablar de la situación política de Asiria, todo eso, no pasaba nada. Pero el problema es que no se alegró sencillamente porque le habían venido a visitar estos emisarios del rey de Babilonia. En el versículo 2, leyendo entre líneas, vemos lo siguiente. Ezequías, Isaías 39, versículo 2, Ezequías se alegró al recibir esto y les mostró a estos embajadores, a los mensajeros, todos sus tesoros, la plata, el oro, las especies, el aceite fino, todo su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Le mostró todo. Le mostró todo para decir, dile a tu rey que has escogido bien el aliado. Porque mira todo el oro y plata que tengo. Yo tengo suficiente dinero para pagar un buen ejército. Tengo especies, tengo aceite, que también se usaba para pagar. Tengo un gran arsenal. Es que si Ezequías hubiese tenido un smartphone con WhatsApp, hubiese sacado una foto y hubiese enviado el WhatsApp diciendo, mira rey, mira lo que yo tengo. Obviamente no lo tenía que hacer, así que lo dijo a sus mensajeros, dijo, iros a Babilonia y decid que Merodach Baladán ha escogido bien a su aliado. Tú y yo juntos vamos a derrotar a los asirios. Vamos a mirar algunas enseñanzas entonces que podemos aplicarnos a nosotros de esta primera parte. En primer lugar, a mí me enseña que somos muy olvidadizos los seres humanos. Nos llamemos cristianos o no nos llamemos cristianos, somos muy olvidadizos. Hace nada, un capítulo antes, poco tiempo antes, Ezequías había ido a Dios reconociendo que ni su ejército, ni su oro, ni nada de lo que tenía le servía para recuperarse de la enfermedad. En el versículo 3 del capítulo 38 había dicho, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No fue a sus médicos, no fue a sus almacenes para sacar más dineros y dijo, Dios, si tú no solucionas este problema, yo no me voy a curar. Hace nada, Dios le había prometido, como vimos en el versículo 6 de Isaías 38, que Dios dijo, sí, pues te voy a curar, pero además yo voy a defender Judá de los asirios, yo mismo, el Dios Todopoderoso. Y aquí tenemos a Ezequías olvidándose de eso y buscando una alianza con un hombre. Los seres humanos, nos llamemos cristianos o no, somos torpes y olvidadizos. La semana pasada Manuel hablaba del libro de Jueces, de Débora. Si leemos todo el libro de Jueces nos damos cuenta que el pueblo de Dios constantemente seguía el mismo patrón. Tenían problemas, Dios ayúdanos, y levantaban, como vimos la semana pasada, a un juez, una jueza en este caso, llamada Débora. Dios les solucionaba el problema y se olvidaban de Dios. Jueces capítulo 8 y el versículo 33 leemos lo siguiente, después de otro juez, de la muerte de otro juez que se llamaba Gedeón. Jueces 8:33, en cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal, que significa comenzaron a adorar a otros dioses, a los Baales. Erigieron a Baal Berit como su dios y se olvidaron del Señor, su Dios, que les había rescatado del poder de todos sus enemigos que los rodeaban. Vemos eso constantemente en la historia de los jueces. Dios levanta un juez, soluciona el problema, derrota a los enemigos y el pueblo enseguida se olvida y comienza a ir tras otros dioses. Me gustaría que nos hiciésemos la siguiente pregunta. ¿Somos olvidadizos con Dios? Es que todos, seamos cristianos o no, somos dados a ir al Señor en momentos difíciles. Yo tengo compañeros
que han hablado conmigo y han dicho que son ateos y luego en un momento difícil dicen, oye, Michael, tú eres cristiano, ¿oras por mí? Y pienso, pero no me has dicho que eres ateo. Bueno, sí, pero es que tengo un problema grave, ora por mí. Pero también nosotros, como cristianos, tenemos un problema. Oramos al Señor. Pero muchas veces, pasado esa dificultad, los no cristianos vuelven a decir, no me interesa. Dios de bombero me interesa, pero una relación con Él no. Y los cristianos también hacemos lo mismo. Dios, ayúdame en esta situación. Y luego cuando viene la época de las vacas gordas y todo va bien, bueno, sí, Dios, estás ahí, pero ya voy yo por mi cuenta. Hemos dicho en esta historia que Dios es misericordioso y paciente. Lo hemos visto con Ezequías. En el capítulo 38 vimos que Dios podía haberle dicho fácilmente a Ezequías, oye, no eres tan bueno, te vas a morir. Pero es paciente y misericordioso. Y yo doy fe que si el Señor no hubiese sido paciente y misericordioso conmigo, hoy no estaría aquí. Pero también la Biblia deja claro que no nos podemos burlar de Dios. No podemos decir, bueno, como Dios ama y me sacará las castañas del fuego, no podemos seguir yendo así toda la vida. Una de las historias más tristes para mí, cada uno puede tener su opinión personal, una de las historias más tristes que yo veo en la Biblia es el rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl creía en Dios y vemos que iba a Dios. ¡Dios! Por su profeta Samuel, oye, pregúntale a Dios acerca de esto, oye, vamos a tener. Pero luego hacía lo que le daba la gana. Y en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, al final de la vida de Saúl, los versículos 4 al 6, leemos lo siguiente. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Vio el ejército de los filisteos y dijo, son más poderosos que nosotros, nos van a derrotar. ¿Qué hizo? Pues lo que solía hacer. Por eso consultó al Señor. Pero él, el Señor, no le respondió, ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Dios había dicho, hasta aquí. Dios luego le contestó a Saúl. Si leemos todo el capítulo, Dios le contestó a Saúl. Ahora, el mensaje que recibió Saúl, mejor que no lo hubiese recibido, la verdad. Porque Dios dijo, es que te está ocurriendo, Saúl, lo que te he dicho hace mucho tiempo que te iba a ocurrir. Tú vas a morir y el reino no pasará a tu hijo, pasará a David. No puedes burlarte así. No puedes constantemente decir, Dios, ayúdame. Y cuando Dios nos saca las castañas de fuego, decir, bueno, Dios, ya te ignoro. Dios, tengo este problema en el trabajo, tengo este problema de salud, ayúdame. Y cuando Dios nos solucione ese problema, luego decir, bueno, Dios, no me vengas diciendo cómo tengo que llevar mi vida. No me vengas aquí hablando de una relación. No me vengas hablando de obediencia. Ya te llamaré cuando te vuelva a necesitar. Dios, no podemos burlarnos de Dios. Es misericordioso, es paciente, pero no podemos burlarnos de Dios. Esa es la primera cosa que vemos en la reacción de Ezequías. En segundo lugar, la segunda cosa que vemos en la reacción de Ezequías es la locura de confiar en lo creado en vez del Creador. Porque si miramos todo lo que pone su confianza Ezequías en este capítulo, es creado. Había recibido la promesa de Dios mismo, Dios creador, Dios todopoderoso, yo defenderé esta ciudad. Y en vez de hacer eso, pone su confianza en lo creado. Obviamente lo creado es inferior al creador, es lógico. El creador siempre va a ser más poderoso que lo creado. Vemos que Ezequías pone su confianza en un hombre, en el rey de Babilonia. ¿Pero qué es más poderoso? ¿El Dios creador del hombre o el hombre? Salmo 100 y el versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo. Ezequías, estás confiando en un hombre. Pero si tú crees que el hombre es poderoso, ¿cómo de poderoso va a ser el creador que lo creó? Pero claro, Ezequías podía haber dicho, ya, pero no es cualquier hombre. Es un rey. Es un rey que ha conseguido la independencia de los asirios. Hombre, no es cualquier hombre. Daniel capítulo 2 y el versículo 21, hablando de Dios. Él, Dios, cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone a reyes. Si este Merodach Baladán estaba reinando, es porque Dios lo había permitido. Y cuando Dios dijo, ya se acabó,
Merodán-Baladak perdió el reino. Es Dios. Ezequías, estás poniendo tu confianza en el rey. ¿Pero quién la ha hecho rey? Entonces, Ezequías también ponía su confianza en sus riquezas. Por eso había dicho, mira, venid, mensajeros, mira todo el oro y plata que tengo aquí. Mira qué poderoso que soy. Y Dios dice en el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 18, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir las riquezas. Tú tienes riquezas, Ezequías, porque te las he dado yo. ¡Qué locura! Ezequías había recibido la promesa del Dios Todopoderoso, creador de todo, y ponía su confianza en lo creado, que obviamente lo creado siempre tiene que ser inferior al creador. Como cristianos, y me pongo en primer lugar a mí mismo, como cristianos, ¿cómo es que proclamamos que Dios es todopoderoso, Dios es creador de todo, y luego vamos al trabajo el lunes y ponemos nuestra confianza en otras cosas? Es ilógico, es una locura. Si lo vemos con Ezequías, ¿por qué no lo vemos con nuestras propias vidas? Vamos a continuar. La segunda parte. La visita de Isaías. Versículo 3 del capítulo 39. Dice así. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías, y vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada de mis tesoros que yo no les haya mostrado. Aparece Isaías. ¿Qué hace el profeta incordiando aquí? Es que los profetas, a mí lo que me gusta de los profetas es que incordian, aparecen sin invitación. Isaías no fue invitado. Los que conocéis la historia de David y Betsabé, conocéis otro profeta que apareció ahí diciendo, oye, te voy a contar una historia. Pero hay momentos que hay que ser unicordio. Isaías dijo, no podemos pasar esto por alto, esto es importante. Pero vamos a mirar las enseñanzas que vemos de las palabras de Isaías. Y la primera cosa que vemos es incluso antes de las palabras. Volvemos otra vez a hablar del amor y la misericordia de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué Dios envió a Isaías a hablar con Ezequías? Dios le había curado de una grave enfermedad. Había hecho una señal en los cielos para demostrar que él tenía poder para curar. Y al poco tiempo Ezequías está haciendo una alianza con los babilonios. Dios tendría toda la razón del mundo de decir, Isaías, déjalo. Si no ha aprendido después de la enfermedad, no hay solución aquí. Déjalo, ya esperaremos otro rey que quizás nos haga más caso. Pero como hemos dicho, no podemos burlarnos de la misericordia, el amor incondicional, la paciencia de Dios. Vaya límite, mucho más que nosotros. Dios ha sido muy paciente conmigo. Muchas veces me ha sacado de problemas en los que me he metido yo, cuando ha dicho, Michael, de esto ya no hemos hablado. Dios es amoroso, es misericordioso. No nos burlemos de ese amor y esa paciencia, pero proclamemos también ese amor y esa paciencia. Pero vamos a mirar las palabras que dice Isaías a Ezequías. La primera cosa que hace es, le hace unas preguntas. ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Isaías 39:3. Dios y sus profetas muchas veces comienzan con preguntas, no porque no sabía. Isaías sabía lo que estaba pasando, Dios sabía lo que estaba pasando. Pero muchas veces Dios, cuando hace una pregunta, Él mismo, por sus profetas, es para hacernos ver a nosotros que no estamos haciendo las cosas correctas. ¿Os acordáis cuando Adán pecó? Las primeras palabras de Dios es, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán. Es Adán el que tenía que darse cuenta que no estaba donde tenía que estar. Pues lo mismo está haciendo aquí. ¿Qué querían esos hombres? Y al hacer esta pregunta está haciendo hincapié en la palabra hombres. ¿Qué querían esos hombres? Porque recuerda que son hombres. Tú has recibido la promesa del Dios Todopoderoso y estás haciendo una alianza con hombres. Le está recordando nuevamente a Ezequías la locura de confiar en una cosa inferior a Dios que le había prometido que le cuidaría.
Pero si vemos la continuación de la conversación, vemos que Ezequías es como si no quiera hablar del tema. ¿Quiénes eran esos hombres? Gente de un país lejano, gente de Babilonia. Cosas de política, cosas de un rey. Tú, Isaías, ocúpate de lo religioso, que yo me ocupo de esto. Pero Isaías no se calla. Y le pregunta, ¿y qué vieron? Y Ezequías tiene que admitir, vieron todo. Les he enseñado todo. Entonces Isaías dice lo siguiente, y comienza con esta proclamación. Oye la palabra del Señor Todopoderoso. Señor Todopoderoso. ¿Quiénes eran estos hombres? Pues yo te voy a dar una palabra del Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, según la versión que tengáis, pone Dios de los ejércitos. Es la traducción en el original, Dios de los ejércitos. Y los ejércitos podían referirse a varias cosas. Podían referirse a la creación, a los cuerpos celestiales. Está diciendo Dios, el creador de todo lo que tú ves. El Dios que hizo mover el sol, el astro más grande que vemos en el cielo, hacia atrás, te va a decir esto. Porque es el Dios Todopoderoso, no es un hombre. Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos, también se puede referir a los ejércitos celestiales, a los ángeles. Ezequías es el Dios de los ángeles y tú reconoces que los ángeles son mucho más poderosos que tú. O sencillamente puede referirse a los ejércitos en general, Dios de todas las potencias. Y le está haciendo pensar a Ezequías. Ezequías, tú te estás conformando con el ejército de los babilonios. ¿Pero por qué te estás confiando en el ejército de los babilonios? Si el rey de Babilonia te ha enviado embajadores, es porque él no tiene un ejército demasiado potente. Porque si tuviese un ejército potente, te estaría conquistando, porque en esa época, cuando tú eras más fuerte, conquistabas a los de al lado, como estaban haciendo los asirios. Dice, tú estás poniendo tu fe en un ejército débil, que se acaba de independizar, y está buscando ayuda en ti, que eres un reino pequeño. ¿Cómo es que estás poniendo tu confianza en él? ¿Por qué no pones tu confianza en Dios de los ejércitos? El Dios Todopoderoso, el que controla todos los poderes del mundo. Los seres humanos, y estoy hablando también de los cristianos, hacemos lo mismo. Ponemos nuestra confianza en nuestros cuerpos. Yo soy fuerte, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas una enfermedad como Ezequías. Pongo mi confianza en el trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que hay un ERTE, un ERE, una pandemia como estamos teniendo ahora, que está destrozando lugares de trabajo. Pongo mi confianza en mis inversiones. Hasta que hay una pandemia y la bolsa se hunde y tus inversiones desaparecen. ¿Por qué los cristianos ponemos nuestra confianza en cosas que son inferiores, en cosas que son inestables? Si vemos lo ilógico de eso en Ezequías, ¿por qué no lo vemos en nosotros mismos? Y vamos a concluir con los versículos del 6 al 7. Después de decir, no confíes en los hombres, confía en el Dios Todopoderoso. Pero como no lo has hecho y no has querido escuchar, dice lo siguiente, versículo 6 del capítulo 39. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Para entender estos versículos, una lección de historia muy breve. Merodach Baladán no consiguió la independencia permanente. Llegó el momento que los asirios solucionaron sus problemas con los egipcios, derrotaron a los egipcios y enviaron sus tropas a Siria. Y a Babilonia, y volvieron a conquistar Babilonia, y Merodach Baladán acabó sin el reino, acabó su vida en el destierro. Pero unos 100 años más tarde, otro príncipe babilonio, que se llamaba Nabopolassar, consiguió la independencia nuevamente. Se rebeló contra los asirios y consiguió la independencia. Pero no se conformó con esa independencia. Cogió sus tropas, hizo algunas alianzas y atacó a la capital del imperio asirio. Y lo derrotó. Y básicamente de la noche a la mañana desapareció el imperio asirio. Y fue sustituido por el imperio de Babilonia. Claro, Nabopolassar quizás no lo conocemos. Pero su hijo sale más en la Biblia. Su hijo se llamaba Nabucodonosor.
Y Nabucodonosor es el rey babilonio que 120 años después de estas palabras de Isaías, cogió las tropas de Babilonia y conquistó Jerusalén. Cogió al descendiente de Ezequías, el rey de Judá en ese momento, lo llevó al destierro con sus riquezas y con muchas personas que vivían en Jerusalén. 120 años antes, Isaías profetizó exactamente lo que pasaría. Pero lo más importante de esto es que esto es para cristianos y no cristianos. Si no confiamos en Dios y ponemos nuestra confianza en otras cosas, acabaremos dominados y esclavizados por eso. No nos engañemos. No hay sirvo a Dios o tengo libertad. No, no. O servimos a Dios o acabamos esclavizados de otra cosa. Y eso es lo que nos está diciendo. Sí, confía en los babilonios, pero ellos de aquí a 120 años os conquistarán y seréis vuestros siervos. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 19, dicen, de algunos predicadores que predicaban falsa doctrina, dicen, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. La Biblia lo deja muy claro, o confiamos y servimos a Dios o somos esclavos de otra cosa. Y esa es la realidad. ¿Nos llamamos cristianos o no nos llamamos cristianos? Hay gente en este mundo que busca solucionar o escaparse de los problemas con la diversión. Come, bebe, porque mañana morimos, la idea de carpe diem. Pero acaban adictos al sexo, al alcohol, las drogas, cualquier cosa. Luego no pueden formar relaciones, porque han dicho, no necesito a Dios, yo ya me buscaré solucionar la vida pasándomelo bien. Y luego acaban esclavizados por esos vicios. Hay los que buscan mantenerse fuertes y jóvenes, porque eso es lo que se necesita, la salud, mantenerse joven, porque si soy joven y fuerte ya lo controlaré todo. Y acaban esclavizados al culto al cuerpo. Solo hay que ver algunos actores y actrices de Hollywood que intentan aparentar que tienen 30 años cuando ya tienen 70, 80 y estás diciendo, pero por favor, ¿a quién estás intentando engañar? Si te has destrozado, porque se están esclavizados al culto al cuerpo. Hay los que buscan la felicidad diciendo, no lo encontraré en Dios, lo busco en mí mismo, cuando yo encuentro mi ser real, tendré paz. Y pasan toda su vida esclavizados a esa búsqueda porque se dan cuenta que cada vez que creen que han encontrado su verdad interior, no les satisface. Y tienen que seguir buscando. Hay los que ponen su confianza en riquezas, trabajos, títulos, lo que sea, y luego se dan cuenta que ese trabajo que estaban buscando les esclaviza, les causa más problemas. Hay los que ponen su confianza en otra persona y no hacen nada si no tienen el visto bueno de esa persona. Y luego acaban esclavizados a no hacer nada si no me da el visto bueno esta persona. O si la otra persona es un tirano, pues aprovechándose de la persona más débil. La lista puede ser muy larga, pero la realidad es que confiamos en Dios o somos esclavizados por aquello en lo cual ponemos nuestra confianza. No hay término medio, ni para cristianos ni para no cristianos. Si confiamos como cristianos en otra cosa, nos acabará sometiendo. Si como no cristianos pensáis, yo no necesito a Dios, lo siento, la Biblia deja claro, o servimos a Dios o somos esclavos de las otras cosas en las que ponemos nuestra confianza. Y ahí acaba el capítulo 39, voy a acabar ahí. Como digo, no sabemos cómo acabó Ezequías. Yo voy a compartir con vosotros en las próximas semanas los capítulos 36 al 37 que explican el ataque asirio contra Ezequías. Como he dicho, algunos piensan que ocurrió después de este tema, no lo sabemos. Sí que sabemos una cosa de cómo acaba la historia de Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 32 y los versículos 25 al 26, leemos lo siguiente. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Parece ser, sea por el ataque asirio, que ocurrió después posiblemente, o sea que ocurrió el ataque asirio antes y fue otra cosa, Ezequías se arrepintió de su orgullo. Y podemos decir, qué bien, y muy bien, gloria a Dios que la historia acaba así, porque nos cae bien Ezequías. Pero las consecuencias de su desobediencia se vieron en generaciones posteriores.
tengamos cuidado de ir jugando con, bueno, Señor, si luego solucionamos las cosas, Dios puede solucionar las cosas. Pero el hijo de Ezequías, el rey Manasés, fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Porque llevó eso de que yo no necesito a Dios y hago las cosas a mi manera a un extremo que se olvidó de Dios y acabó adorando a otros ídolos. Ezequías al final de esta historia dice, bueno, no pasa nada. Todo lo malo ocurrirá después de mi muerte. Qué necio. Como cristianos no podemos decir, bueno, esto no pasa nada. Porque los que tenemos responsabilidades, o hemos estado en los caminos del Señor mucho tiempo y tenemos que dar testimonio, quizás los que llevan menos tiempo, nuestras acciones llevan consecuencias. Y eso también lo tenemos que tener en cuidado y no estar jugando, como he dicho, con esa misericordia y paciencia de Dios. Pero voy a acabar el estudio ahí esta mañana y Dios mediante, la semana que viene o la otra, pues comenzaremos a estudiar cuándo los asirios atacan a Judá. Pues vamos a tener un tiempo ahora de alabanza cantada. Vamos a seguir sentados y vamos a cantar algunas cosas acerca de la grandeza de Dios. Y como digo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que cantamos, porque es muy fácil cantar aquí que Dios es grande, que Dios lo soluciona todo, que Dios es el creador de todo. Pero tengamos en cuenta que lo que cantamos aquí hoy, tenemos que ponerlo en práctica mañana, en nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro lugar de estudio. Eso es lo complicado. Pero vamos a cantar algunos cánticos y vamos a alabar al Señor por su grandeza. Y vamos a comenzar con el cántico número 57, un cántico que a mí personalmente me gusta mucho, es el Salmo 27. Y esto es lo que debemos tener en cuenta. Jehová, el Señor Dios, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El salmista está diciendo, yo no temo nada, porque soy fuerte, porque tengo grandes ejércitos, porque tengo un montón de cosas, un montón de oro y plata. No, porque pongo mi confianza en Dios. Pues vamos a cantar este cántico número 57. Me gustaría seguir adorando de esta forma cantada a nuestro Padre, a nuestro Dios, con el cántico 109, que es un canto de confianza también, y debemos vivir todos los días de nuestra vida con esta confianza. Sabemos que el Señor Jesús regresará, aparecerá entre las nubes, Él instaurará justicia y paz con autoridad. Él es Señor, Él es Rey. Jesús vendrá otra vez. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos tentados a confiar en otras cosas, es recordar que Dios es el creador de todo, es el Dios todopoderoso. Y Jesús va a volver un día y va a derrotar todos esos enemigos que tenemos. No por las alianzas humanas que hacemos, sino Él lo va a hacer. Pues vamos a cantar el cántico 109.
Pues esa es la realidad que debemos vivir y proclamar. Y vamos a seguir alabando a nuestro Señor con el cántico 119. Los que nos estáis viendo por el vídeo, si nos sale mal, lo sentimos. Pero vamos a probarlo, ¿vale? El cántico 119, porque nos dice, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande es tu gloria. Pues vamos a cantar este cántico 119. Pues vamos a acabar con el cántico 131, porque un cántico en catalán, para los que nos estáis visitando, nos dice: Davanteu tremolen les muntanyes, davanteu els oceans es calmen, els àngels s'inclinen, hi haurà joia a la terra, els teus cridaran, Señor de la terra, proclamam el teu nom. Estamos diciendo que el Señor es Señor de toda la creación, como hemos visto en la primera lectura. Es el Señor de la tierra. Y eso es lo que debemos recordar siempre. Mañana cuando vayamos al trabajo, cuando nos enfrentemos al problema, recordemos que estamos adorando y cantando al Señor creador de todo, el Señor todopoderoso. Y eso es lo que estamos cantando. Una de las estrofas dice: no hi ha ningú com tu, no hay nadie como tú. Y si cantamos eso el domingo, también tenemos que ponerlo en práctica el lunes. Pues vamos a cantar el càntic 131 Davanteu. Sus
Vamos a acabar el culto con unos minutos ahora de oración libre en vuestros corazones, en voz alta, si queréis. Solo compartir con vosotros algunos anuncios. Sigamos orando por los cultos. El culto que estamos haciendo habitual, el único que estamos manteniendo en estos momentos, es el culto del domingo a las 11:30. Y como hacemos habitualmente, lo intentamos colgar el domingo por la tarde, pero no lo podemos garantizar. Algunas veces se colgará el lunes, sobre todo ahora en época de vacaciones. La gente también, pues hay menos gente y es más difícil algunas veces pues hacer todo el trabajo. Intentaremos seguir colgando los cultos todos los domingos. En época de vacaciones puede ser que haya algún domingo que no se pueda hacer, dependiendo, ya los iremos anunciando, pero hay diferentes hermanos que realizan este trabajo y también tienen derecho a hacer sus vacaciones, entonces puede ser que haya algún domingo que no se pueda colgar, pero ya os iremos confirmando. Esta semana, gracias al Señor, algunos pudimos reunirnos por Zoom, tuvimos un tiempo de oración, de divertirnos, a ver si sabíamos usar el Zoom. Algunos lo sabíamos usar mejor que otros, pero más o menos. Ya sé que algunos tuvieron problemas al acceder, vamos a ir intentando. Quiero hacer una última prueba esta semana, porque como ya estamos viendo, están cerrando iglesias en Barcelona, no sabemos si también habrá algún rebrote aquí, pero me gustaría ir haciendo alguna prueba con diferentes programas para ver cuál es el más sencillo para que seamos muchos los que podamos acudir a los cultos si se cierra la iglesia, y no sabemos si en septiembre vamos a poder hacer el culto de oración o lo vamos a tener que seguir haciendo online. Esta semana vamos a hacer la prueba, lo haremos otra vez el jueves a las 7, si no me decís lo contrario, pero si podéis descargaros el Google Meet, porque creo que sé que hay algunos que han tenido problemas para descargarse el Zoom porque el Zoom pesa mucho. Pero el Google Meet parece que no pesa tanto. No lo hemos utilizado antes porque era de pago, pero han hecho una versión online gratis. Intentad descargaros y vamos a hacer la prueba los que podáis el jueves con el Google Meet. Será el último porque luego en agosto no haremos pruebas, pero quiero tenerlo preparado antes de septiembre para, dependiendo de lo que hacemos con los cultos, pues tener estas dos opciones. Si tenéis algún problema, hablad con vuestros hijos, nietos, sobrinos. Y si tenéis muchos problemas, hablad conmigo. Yo no digo que vaya a dar solución, porque yo no tengo ni idea tampoco, ¿vale? Pero sí que puedo hablar con otras personas y decir, oye, ¿habéis probado esto? Pero intentad descargaros el Google Meet. Una cosa que sé que ha pasado, si no podéis descargar el programa y os pide desinstalar algunos otros programas, no lo hagáis porque perderéis el WhatsApp, ¿vale? Por ejemplo, no digo nombres, pero sé personas que de repente desaparecieron su WhatsApp esta semana. Entonces, si no podéis descargarlo, por favor, no vayáis borrando todos los otros programas, ¿vale? Entonces vamos a tener este tiempo de oración que podemos orar por estos temas.